Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor que nos permite una vez más poder transmitir el mensaje de salvación. Soy hermano y amigo Enli Zarzuela con una breve porción, una breve reflexión acerca de la palabra. Y sostenemos la porción en Primera de Juan capítulo 1 en su versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Esperando que Dios haga explícita que su Espíritu Santo esté manifestando su poder en los corazones para sanar, salvar, restaurar y justificar. En el nombre de Jesús. Amén. Y el título del mensaje: todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El título del mensaje. Muchas veces no entendemos lo que significa pecado. Y la Biblia muestra que pecado no es más que una transgresión, una injusticia. Es colocarse en posición espalda a Dios. Cuando no somos con Él, estamos en contra de Él, como bien Jesús lo dijo. Si no estamos caminando como Él nos ordena, tomad el camino de la vida, como bien le dijo al pueblo judío Dios en un momento dado. Aquí pongo dos caminos: el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces dice la palabra que Él le aconseja que tomen el camino del bien, el camino de la vida. Así muchas veces no queremos entender que la palabra es la luz que ilumina al ser humano, es el manual de vida que nos guía hacia la verdad. No es la religión, no es la filosofía, no es cualquier información que podamos recolectar por ahí. Es la Sagrada Escritura, que dice la Biblia que es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para preparar al hombre para toda buena obra. De plano, eso es lo que debemos entender, que esta nos enseña. Esto es un espejo, la palabra de Dios, que nos muestra cómo debemos andar, cómo debemos caminar. Y este debe ser el manual de vida para nosotros verificar cómo estamos andando. Muchas veces, cuando se le habla, todos nos justificamos de una manera u otra. Yo no mato, yo no robo, yo no me meto con los demás, yo hago bien. Y muchas veces entendemos que con esto basta. La realidad es que no es así. Porque si fuese así, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace casi 2000 años, la cual derramó su sangre. Dice la palabra que sin remisión, si no hay un derramamiento de sangre, no hay perdón por los pecados. Como en el Antiguo Testamento, el pueblo judío debía hacer sacrificio y derramar sangre para perdonar la falta y la transgresión. Asimismo, cuando Jesús murió, Él vino a esta tierra con ese propósito, para que nosotros nos acerquemos a Él. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios sacó del huerto, debido a que transgredieron el mandamiento. Y entonces vino a ser el hombre un ser que se colocó de espalda a Dios. Entonces pasaron miles de años y vino Jesús a derramar esa sangre para que nosotros nos acerquemos a Él. Acercaos a Dios, limpiar vuestro corazón y Él nos va a aceptar. Pero debemos de entender primero que es pecado. Jesús dijo que no hay uno bueno en la tierra. El apóstol Pablo en Romanos: no hay ni siquiera uno que haga el bien. Todos se descarriaron, todos se apartaron. Su garganta es garganta llena de llena de pecado y llena de maldad. En el ser humano no habita el bien. Por eso Dios destruyó en el tiempo de Noé la humanidad, siendo salva simplemente la familia de Noé. Y Noé, que acudió al llamado y que Dios lo vio que era una persona que había depositado su confianza en Dios. Asimismo, Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento.
Basta ya de decir no tengo pecado. Basta ya de clasificar los pecados. De decir que por el hecho que no matas, no robas, no te metes con nadie, con eso tiene para ser salvo. La palabra de Dios no establece eso. Eso es la mentira más grande que Satanás ha incrustado en el ser humano. En el legalista, en el filósofo, en aquellas personas que quieren justificarse para no venir al llamado de Dios. Y en esta carta, primera de Juan, dice una verdad que debemos tenerla clara todo el que quiera acudir a la luz que es Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es importante destacar esto, que Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que es un asunto de reconocer nuestro caminar, nuestro andar. Y también aquí establece la comunión que debemos tener con Jesús, que es la luz, y que en Él no habita la tiniebla. Y cuando habla de luz, habla que no hay maldad, no hay pecado, no hay ninguna imperfecto, no hay ninguna falta ni ninguna tachadura en lo que es Jesús. También aquí habla de la comunión que debe tener el que anda en luz, que es mantener esa coherencia, esa armonía, ese amor los unos con los otros. Muchas veces escucho a muchos religiosos hablar que ellos aman a Dios, pero odiando al hermano, odiando a su prójimo, llevando rencilla, peleando, pleito entre lo mismo hermano, entre la misma familia. Es decir, cuando amamos a Dios, cuando estamos en luz, debemos de mostrar esa luz uno con los otros, nuestro prójimo, nuestro compañero de trabajo, de estudio, nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra familia. Y dice la palabra de Dios que no podemos engañarnos, porque cuando decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es preciso y claro, debe tenerlo en cuenta. La verdad no habita en nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Significa esto que solo hay un camino, una trayectoria hacia el Padre, hacia la salvación, que se llama Jesús, el que pagó el precio, el mediador del nuevo pacto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando admitimos que somos pecadores, que queremos que Él nos perdone, nos purifique, nos lave, nos limpie, Él, como es justo, Él nos va a limpiar. Y dice la palabra de Dios finalizando, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien dijo Jesús en Juan 8, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y por eso no la escucháis, porque no son de Dios. Le dijo a un grupo de fariseos que estaban en ese entonces conversando con Él. Querían ser libres, Jesús quería libertarlo y ellos se justificaban de que eran libres y que eran descendientes de Abraham y que por lo tanto no tenían necesidad de que el Hijo Jesucristo viniera a libertarlo. Y qué triste la realidad. Te invito a leer a Juan capítulo 8, esta conversación que Jesús sostuvo con ellos, en el cual se justificaron y dijeron que nunca han sido esclavos de nadie. Y Jesús le dice, el que hace pecado es esclavo. Es decir, que de una manera u otra, pues todos somos esclavos del pecado. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para libertar, para dar apertura de cárcel, para quitar la opresión, para darnos libertad, para venir en tiempo de paz y refrigerio. Y aquí yo llamo a la puerta. El que abra la puerta, yo voy a cenar con él. Es decir, todos somos pecadores, todos necesitamos de Él. Y dice esta porción, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La consecuencia final de verificar
si tenemos a Jesús. Si tenemos a Jesús, si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Andas tú como anduvo Jesús? ¿Ando yo como anduvo Jesús? Este es el sello final de que todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y este Salvador es Jesús. No tarde más en hacer la confesión de fe, en acercarte a Él, para que te dé paz, para que te dé gozo, para que tu vida cambie. Solo Jesús, el camino, solo Jesús, el justo, solo Jesús, el libertador, solo Jesús transforma, solo Jesús puede hacer nueva criatura cuando le creemos a Él, cuando confesamos, cuando venimos a Él. Dice la Biblia que Satanás ha puesto una venda en los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y por eso hay tanta perdición, y por eso hay camino que al hombre le parece camino recto y su fin es camino de muerte. Es decir, solo tenemos a Jesús para poder llegar a Él y ser salvos. Bendiciones.